Clase aves. Las aves son un grupo de animales amniotas, esto es, el embrión está protegido por tejidos extraembrionarios. Son homeotermos, esto significa que mantienen constante la temperatura corporal. Las aves en nuestra región son sumamente diversas. Somos los entrerrianos privilegiados por contar con una de las mayores riquezas eh, en aves de nuestro país. Acá vemos un chajá. Los chajá, aunque en su fisonomía no se parecen, son del mismo orden que los patos, aunque este grupo pertenece a otra familia y son exclusivamente herbívoros. Viven en bañados. Tenemos otras aves que viven en ambientes relacionados con el agua, como por ejemplo los biguá. Los biguá se zambullen para capturar su alimento y tienen una glándula uropterigia que permite generar un aislante y que no se mojen sus plumas. Existen otras aves del orden de los paseriformes, esto es, son pájaros que, por ejemplo, se caracterizan por tener un trinar muy melodioso. Una calandria, vemos acá, y acá vemos un ave un paseriforme que está en peligro de extinción, que es el cardenal amarillo. Las características generales: tienen el cuerpo cubierto de plumas, las extremidades anteriores transformadas en alas, la mayoría la utiliza para el vuelo, escamas en las patas. Esto es una evidencia o un relicto de su evolución a partir de reptiles. Huesos neumáticos, pico córneo, huesos del cráneo fusionados. Esto, al no haber articulaciones, le dan una mayor resistencia para desplazarse en el aire. El corazón con 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. La respiración es pulmonar. Presentan siringe, que es, estas son las cuerdas vocales que permiten los trinos melodiosos. Una coordinación neuromuscular muy aceitada y riñones evolucionados. Son dioicos, la fecundación es interna. Son ovíparos, esto es decir, que ponen huevos, aunque la incubación es externa, y habitan, como ejemplificamos, diversidad de hábitat. Las aves modernas tienen eh, eh, plumas, un pico córneo, las vértebras finales están fusionadas y la cola solamente está constituida de plumas. Las extremidades posteriores las utilizan para el salto o para el vuelo o para las caminatas. Presentan como característica distintiva su esternón amplio, lo que permite la inserción de los músculos del vuelo, lo que normalmente le llamamos la pechuga. La clavícula o fúrcula está fusionada y es lo que denominamos el huesito de la suerte, como para ubicarnos con, por ejemplo, el esqueleto de una gallina. La particularidad de los huesos neumáticos significa que los huesos son huecos, esto los hace muy livianos, y estos huesos están conectados con el sistema respiratorio. Los pulmones, que están incrustados entre las costillas y tienen muy poca movilidad, se comunican con los sacos aéreos, que a su vez se comunican o tienen conexión con los huesos neumáticos. Estas son adaptaciones para el vuelo. La diversidad de aves es inmensa, como mencioné. Los picos
para los ornitólogos, que son los especialistas en las aves, en el estudio de las aves, reconocen el tipo de pico y lo pueden relacionar con la alimentación. Por ejemplo, chiflón o lo que nosotros conocemos como mirasoles y biguá se alimentan de peces. Los patos, los flamencos son filtradores, o sea, se alimentan de plancton acuático marino. Las aves que tienen la base del pico muy ancho y corto, en este caso con una muesca, son semilleros, o pueden ser frugívoros, otras aves que tienen el pico ancho en la base, pero no con tantas curvaturas. Em, los patos, bueno, los patos son filtradores. Esta ave que se denomina jote, o también se la puede llamar cuervos, son carroñeros, y generalmente tienen la cabeza pelada, porque si no, las plumas se le ensuciarían con la carroña, y esto le podría traer inconvenientes en la salud, básicamente. Pico finito, es propio de los insectívoros. Este pico con un gancho es propio de los que comen presas al vuelo y desgarran sus presas. Tienen importantes garras como las águilas, o muchas de las especies de lechuzas que comen roedores. Estos que tienen el pico largo y muy fuerte pueden romper crustáceos o moluscos, como para que veamos la generalidad un poco de la alimentación de las aves en relación con sus picos. ¿Quiénes son los antepasados de las aves? Un grupo de reptiles. Es más, en la actualidad está en discusión la sistemática de las aves. Muchos científicos adhieren a que se las incluya dentro del grupo de los reptiles, ya que han evolucionado propiamente de un grupo de dinosaurios. Este es un ejemplo de un reptil que tiene plumas. Hoy se sabe que ha sido más común la presencia de plumas en los dinosaurios de lo que creíamos. Este dinosaurio emplumado, hemos conocido sus características ya que en una pizarra de Alemania se encontró esta impresión, y vemos que este organismo tenía una cola con vértebras, como por ejemplo una lagartija, como un reptil. Las aves actuales, dijimos, no tienen vértebras en la cola. Y otra característica del Archaeopteryx es que en su pico presenta dientes, cosa que las aves modernas no. Las aves modernas tienen un pico córneo, pero bueno, en muchos aspectos se asemejan a un ave. Evidentemente no era buena voladora, sí planeaba lanzándose de las alturas. Eso es lo que proponen los científicos. Acá vemos un poco la historia evolutiva de un grupo de dinosaurios, básicamente de reptiles dinosaurios que se extinguieron. El único grupo que existiría en la actualidad sería el de las aves. Las aves más primitivas, como los avestruces y los ñandúes, son muy buenas corredoras, no son voladoras, pero la mayoría de las aves son voladoras. Un ave moderna, por ejemplo, esta garza que vive cerca del mar, tiene las patas muy largas y esto impide que su plumaje se moje. Se alimenta de bivalvos que crecen en la playa. Esta sería una garza propia de nuestras lagunas, como Egreta alba. Tenemos garza blanca y garcita blanca. Hay varias especies de garza acá, acompañados de teros. Apelo a vuestra imaginación. Los
Flamencos también son otras aves adaptadas a los ambientes acuáticos, con sus patas muy largas para evitar que se moje su plumaje. Otras especies están adaptadas a los hábitos nocturnos, como esta lechuza que tiene los ojos muy grandes, además tiene la capacidad de girar ampliamente su cabeza debido a la disposición de la primera vértebra que une la cabeza con la columna vertebral. Los carpinteros, hay muchas especies de carpintero. Este es un carpintero real copete rojo. Los carpinteros a veces hacen sus nidos en los troncos de los árboles y otras veces pican los árboles para extraer los insectos. Tienen una lengua muy larga fijada en la parte nucal que es pegajosa, que la extienden y la pueden guardar rápidamente y de esa manera atrapar a sus presas. Esta es otra especie de carpintero más pequeña que habita nuestra zona. Un zorzal, que sería un paseriforme, un pájaro que tiene diversos cantos e imita. Palomas también, hay una diversidad importante de palomas, de distintas especies de palomas. También es diverso la nidificación. Hay distintas construcciones, algunos construyen muy elaborado el nido sobre los árboles, como es en este caso en nuestro monte, o en el suelo, como en el caso de los teros. Hay pichones que tienen mucho cuidado materno o paterno en la primera etapa de la vida. Estos se los denomina nidícolas. Y hay otras especies nidífugas, esto es que desde muy pequeño las crías se alimentan por sí mismos. Acá vemos un boyero a las amarillas que podemos encontrar en nuestra región, que construyen su nido a manera de cesto. Hay varias especies de boyeros. Esta es una calandria que tiene una melodía muy agradable. Este es un tero. Los teros, como la mayoría de las aves, tienen un cortejo. El macho corteja a la hembra, o varios machos cortejan a una hembra, y de esta manera la hembra selecciona a su pareja de acuerdo a ese cortejo, que puede incluir ofrendas, como puede ser el nido o alimento. Hasta acá algunos ejemplos y los invito a incursionar en otras especies de aves que son muy interesantes sus costumbres en nuestra región.